A lo largo del siglo XX, los dictadores más temidos del planeta compartieron un mismo miedo: perder el control. Y cuando la caída era inevitable, muchos de ellos eligieron arrastrar a su país, a sus soldados o incluso a sus familias junto con ellos. Desde Hitler hasta Kim Jong, la historia está llena de líderes que creyeron ser eternos. En sus últimos días, la razón se confundió con la paranoia, la ideología con el terror. Cada orden final fue una confesión, un espejo de su mente, cruel, enferma y aterrada por desaparecer. Hoy conoceremos lo más perturbador que ordenaron 7 dictadores antes de morir. Órdenes nacidas del miedo, del delirio o de la obsesión por seguir mandando, incluso cuando la muerte ya tocaba la puerta. Número 1. Adolf Hitler, el fuego final. En abril de 1945, las bombas caían a pocos metros de su búnker y el imperio que Hitler había prometido eterno se derrumbaba sobre sus propios cimientos. El dictador estaba encerrado bajo tierra, enfermo, tembloroso, rodeado de restos de su círculo más fanático. Pero aún en ese momento de derrota, su mente seguía ordenando destrucción. Convencido de que el pueblo alemán lo había traicionado, firmó la Orden de Nerón, con la que exigía destruir puentes, fábricas y recursos del país entero antes de rendirse. Hitler prefería dejar una Alemania muerta antes que verla libre sin él. Esa decisión no fue estratégica, fue su venganza final contra su propio pueblo. Ordenó ejecutar a los oficiales que se negaran a cumplirlo y exigió la muerte de sus colaboradores que mostraran duda o debilidad. Número 2. Stalin, el miedo al traidor invisible. En 1953, el hombre más poderoso de la Unión Soviética estaba muriendo y lo sabía. Encerrado en su ducha, Stalin pasaba sus últimas semanas dominado por una sola obsesión: la traición. Veía conspiradores en cada rostro, incluso entre sus médicos y su círculo más cercano. Convencido de que había un complot para reemplazarlo, ordenó una última purga silenciosa dentro del Kremlin. Cientos de funcionarios fueron detenidos o interrogados en secreto, mientras él agonizaba en su habitación, rodeado de miedo. Su desconfianza había llegado tan lejos que incluso su equipo médico fue arrestado por supuestamente envenenarlo. Durante horas, Stalin se retorció sin asistencia, porque nadie se atrevía a tocarlo sin una orden directa. Cuando su cuerpo fue encontrado, su entorno no lloró, guardó silencio. Muchos de sus hombres se miraron sin hablar, sabiendo que sobrevivir a él era la verdadera victoria. Su última orden fue vigilarlos a todos y desconfiar de todos. Esa orden siguió cumpliéndose incluso después de su muerte. Número 3. Benito Mussolini, la orden del escape imposible. En abril de 1945, Italia ardía en el caos, y el régimen que Benito Mussolini había levantado durante más de 20 años
se desmoronaba. Los aliados avanzaban, los partisanos dominaban el norte, y Roma ya no respondía a su voz. Aún así, Mussolini se negaba a aceptar el final. Desde su refugio en Milán, ordenó formar una última columna de leales, una caravana destinada a escapar hacia la frontera suiza. Prometió reorganizar el poder desde el exilio, pero en realidad lo que estaba buscando era escapar de la historia. Mussolini viajaba disfrazado, con gafas oscuras y casco alemán, convencido de que aún podía recuperar el control. Aún en la derrota, mantenía la teatralidad que lo había definido. Su última orden no fue de guerra, sino de apariencia, de conservar la imagen de mando, aunque el mundo se derrumbara a su alrededor. El 27 de abril fue capturado. Su final fue público, brutal y simbólico. El líder, que exigió sumisión absoluta, terminó colgado frente a su propio pueblo. Número 4. Mao Zedong, el adiós al emperador rojo. En 1976, el fundador de la Nueva China agonizaba entre respiradores y rumores. Mao Zedong, el hombre que había convertido su palabra en ley durante más de 2 décadas, pasaba sus últimos meses en el silencio de su palacio. Ya no podía hablar con claridad, pero aún dictaba órdenes a través de sus asistentes. Su mente seguía fija en una idea: mantener el control, incluso después de su muerte. Temía que sus enemigos dentro del partido borraran su legado. Y para evitarlo, redactó una serie de disposiciones secretas sobre quién debía y quién no debía sucederlo. Mandó a arrestar a antiguos camaradas que consideraba peligrosos para la continuidad del pensamiento Mao. Algunos de ellos habían luchado junto a él desde los primeros días de la revolución. Su esposa y el grupo, conocido como la Banda de los Cuatro, ejecutaron sus últimos deseos con fanatismo, asegurando que nadie cambiara una coma del relato oficial. Cuando murió, el 9 de septiembre de 1976, el país entero fue obligado a llorarlo. Número 5. Augusto Pinochet, la Orden del Silencio. En 2006, el general Augusto Pinochet, ya enfermo y anciano, pasaba sus últimos días en una mansión custodiada, rodeado de abogados, escoltas y leales incondicionales. Sabía que no volvería al poder, pero temía algo más que la muerte: el juicio de la historia. En su círculo más cercano, dictó una orden clara: nada se confiesa, nada se explica, nada se entrega. A su manera, era una estrategia final: convertir el silencio en su última defensa. Durante los últimos años de su vida, Pinochet había acumulado causas judiciales, acusaciones y documentos que lo vinculaban a abusos y fortunas ocultas. Pero incluso cuando el cerco se cerraba, mantenía su disciplina militar intacta. Prohibió a sus hombres hablar con la prensa, destruir cualquier registro interno y sostener públicamente su inocencia. Su última instrucción fue política y personal
Al mismo tiempo, quería morir como un soldado y no como el criminal que fue. El 10 de diciembre de 2006, Pinochet murió sin condena. Sus restos fueron velados con honores militares y sin funeral de Estado, un reflejo exacto de su legado dividido. Hasta el final, se mantuvo fiel a su orden más persistente: negarlo todo. Y así, el general que gobernó con miedo partió, dejando un país todavía dividido entre el recuerdo y el silencio. Número 6. Kim Jong-il, la sucesión del miedo. En diciembre del 2011, el líder Kim Jong-il, debilitado y aislado por su salud, se enfrentaba a su última preocupación: asegurar la continuidad de su poder. El régimen que había heredado de su padre debía seguir bajo su linaje y no podía haber espacio para dudas. Desde su residencia, ordenó una limpieza interna en el ejército y el partido. Cualquier funcionario que mostrara vacilación ante el ascenso de su hijo debía ser eliminado. En los días previos a su muerte, varios generales desaparecieron misteriosamente. Los servicios de inteligencia ejecutaron las órdenes en silencio, borrando nombres, archivos y lealtades. Kim Jong-il sabía que su poder no sobreviviría sin terror y lo reforzó hasta su último aliento. Incluso, en su agonía, firmó listas de destitución y autorizó operaciones para eliminar a posibles rivales familiares. Número 7. Saddam Hussein, el dictador juzgado. Tras la invasión que puso fin a su régimen, Hussein desapareció entre túneles, sótanos y desiertos. Durante meses, nadie sabía si estaba vivo, pero sus órdenes seguían circulando entre los restos del aparato militar. Antes de su captura, había instruido a sus oficiales más leales para ocultar documentos, destruir archivos y eliminar a testigos clave de los abusos cometidos durante su gobierno. No buscaba salvarse, sino borrar la memoria de su caída. Cuando fue finalmente detenido, su figura ya no era la del dictador omnipotente, sino la del hombre derrotado. El poder absoluto no muere con un disparo o desde la cama de un hospital. Muere mucho antes, cuando el miedo se convierte en su única forma de gobierno. Desde Berlín hasta Bagdad, los dictadores de este relato compartieron una misma condena: no saber cuándo irse. Construyeron imperios sobre el terror y, cuando el final los alcanzó, repitieron la misma historia: purgas, órdenes de fuego, traiciones y silencio. Su legado no fue grandeza, fue ruina. Ninguno de ellos supo enfrentar la muerte con humildad. Hitler quemó un país. Stalin desconfiaba del aire que respiraba. Mao ordenó purgas desde su cama. Cada uno dejó tras de sí una nación fragmentada y un pueblo que aprendió que la fe en un líder es la forma más peligrosa del miedo. El poder los unió y el delirio los destruyó.